Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Los problemas de la pandemia y los problemas de las universidades nos afectan a todos. El municipio de Cuenca, a través del alcalde Pedro Palacios, el día de ayer publicó el siguiente tuit que lo ponemos en pantalla. Reafirmamos nuestra posición de oponernos al recorte presupuestario de las universidades públicas. Son momentos complejos para la educación, es una prioridad para lograr un verdadero desarrollo del país. Damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Renace. Vamos a hablar de la situación en Cuenca en el periodo post-estado de excepción que se inicia el próximo día domingo. Indirectamente relacionado con esto está el tema económico y los drásticos recortes a la educación universitaria. Ingeniero Álvarez, muy buenos días. Usted, además de concejal, es un distinguido educador, conoce de esta problemática, de la delicadeza de lo que está sucediendo en las universidades con fuertes recortes presupuestarios y también una tragedia humana que se hace cada vez más grande en todos los ámbitos, incluyendo el sistema universitario, que ve caer la calidad de la educación, entrar a muchos docentes que han estado por años relacionados con la universidad en la desocupación, incrementando los graves problemas que se viven en nuestra urbe. Iniciemos con este tema antes de ir a lo concreto de qué va a pasar a partir del próximo domingo. Muy buenos días, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la posibilidad de dirigirnos a la ciudadanía a través de tan prestigioso medio de comunicación en la frecuencia modulada y en las redes sociales. Es obviamente claro la preocupación que se tiene en el sistema educativo en el país en general, no solamente las universidades, también el sistema de educación básica y bachillerato, es decir, el conjunto de la educación en el país está sufriendo una de las tragedias, diría yo, más graves en lo que se tiene referencia. El recorte presupuestario, que seguramente el gobierno central tendrá argumentos de sobra para justificarlo, no se compadece con la realidad de lo que se aspira, siendo la educación el motor de lo que podría ser el desarrollo del país, pues es a este sector en donde peligrosamente se le afecta en la forma que usted lo ha indicado. Recortes presupuestarios que van a afectar de manera directa hacia la calidad educativa, hacia el servicio formativo profesional en las universidades, dejando ciertamente en la desocupación a cientos de maestros que han generado ya una experticia en la docencia universitaria y que en estos tiempos de pandemia, en las circunstancias obligadas e inesperadas que toca afrontar las universidades y el sistema educativo en general, ha intentado dar respuesta hacia los educandos. Sin embargo, el gobierno central, lejos de apoyar estos procesos, lo que hace más bien con estas medidas, ir en detrimento, una vez más, de la calidad de educación. La teleeducación, una opción que posiblemente es muy válida, no se compara con la calidad de la oferta que debe llevarse en los sistemas formales. La educación no solamente se trata de un hecho de lectura de libros, se trata de un encuentro de compartir experiencias, se trata de compartir la experticia del maestro a través de la teoría y de la práctica, y esto se conjuga a plenitud a través de un proceso complementario que requiere recursos. Rechazamos también, nos sumamos a esa voz de no al recorte y esperemos, ojalá que sea así, que el gobierno central recapacite en las medidas adoptadas y que vea la educación como uno de los sectores estratégicos claves que menos se deberían afectar, con todo respeto, con toda consideración a otros grupos sociales como la fuerza pública, como los médicos a los cuales hemos presentado nuestra admiración, pero complementariamente con aquellos, el sector educativo también merece ese reconocimiento. Conocemos casos a nivel de educación básica y de bachillerato de maestros que han multiplicado sus esfuerzos para intentar llegar a cada uno de los chicos, porque la problemática en la complejidad grande que tiene no solamente es el hecho de la reducción de salarios a los maestros, no solamente es el hecho de haber perdido plazas de trabajo, es también el hecho de mirar desde el educando las condiciones que él requiere
para efectos de poder acceder al sistema educativo. Con mucha pena decir, y espero que lo que voy a mencionar no sea un objeto de una crítica, quizás sin análisis, pero la calidad de lo que está sucediendo en estos últimos 6 meses a nivel educativo deja mucho que desear. Entendería que todas las instituciones estarán haciendo un plan posterior deterioro para intentar recuperar lo que ha sido esta pérdida de procesos que no han sumado en la parte formativa de los estudiantes. Así es, ingeniero Álvarez. Bueno, vamos al otro tema. Este no dejaba de estar correlacionado con lo que sucede con la pandemia, pero hay un hecho coyuntural que se concreta el día de mañana. Mañana será el último día desde el mes de marzo que Ecuador se encuentra en estado de excepción. El estado de excepción restringe las libertades ciudadanas, es decir, estas se las observará en plenitud a partir del próximo día domingo, y esto no significan buenas noticias, significan problemas con el estado de situación que vive el mundo, el de la pandemia, que no aconseja la reunión de personas, menos en forma masiva, que desaconseja una intensa movilidad, pues esto contribuye a la difusión del virus, etcétera, etcétera. Se llega a esta coyuntura y así las protecciones que da la Constitución de un estado de excepción que restringe justamente estos derechos ciudadanos, y se va a tener que desenvolver todas las actividades en el marco de la responsabilidad ciudadana y bajo el tutelaje de los gobiernos locales. Pero hay temores, sobre todo desde el sector científico, desde el sector médico, de que la nueva situación pueda significar un incremento descontrolado del virus que viene ya en cuanto a su expansión, dando cifras extremadamente preocupantes para el Cantón Cuenca. ¿Qué situación prevé usted vamos a vivir a partir del próximo día domingo? Estimado Gustavo, lamentablemente decir que para la ciudad de Cuenca en particular y complementariamente la provincia de La Suay, básicamente lo que sucede en nuestra provincia, su problemática está concentrada en alrededor de un 85-90%. Y lo que usted señala para nuestro cantón y provincia es extremadamente grave. Las medidas anunciadas, o más bien dicho, el anuncio de que el estado de excepción termina este sábado 12 de septiembre, cerca ya de 6 meses de haberlo mantenido en aquel momento, si no me equivoco, fue el 16 de marzo que entraron en vigencia. Al momento resulta ser para nuestra provincia y país, con mucha pena y con total frontalidad de transparencia en base a los propios datos que el COE Nacional lo ha estado emitiendo. Al día de ayer tenemos unos datos que son alarmantes. Cuenca y el Azuay sería la región del país, a excepción de la provincia de Galápagos, el lugar en donde tenemos el más alto índice proporcional de población de crecimiento de la pandemia. Se ha reflejado en la última semana, y este es un dato que los debemos decir para efectos de tomar conciencia de lo que quizás será nuestro comentario. Poco más del 18% es la tasa de incremento en la última semana en nuestro cantón y provincia, el más alto del país. Detrás nuestro, exceptuando la provincia de Galápagos, que es un caso sui generis, detrás nuestro está la provincia del Cañar con un 11.7% y la provincia de Tungurahua con un 10.4%. Me hago referencia a este dato para reflejar la preocupación con lo anunciado por el gobierno central. Sí, es verdad que a nivel país se ha podido ya en las estadísticas globales observar que de alguna forma ya no ha continuado estos incrementos desmedidos. En la última semana, a nivel ya estadístico, en el Ecuador tenemos un índice de crecimiento de 5,3%, que se lo podría considerar de alguna manera en un franco índice de estancamiento e incluso quizás de una tendencia a reducción de los contagios. Pero para Cuenca esto resulta ser demasiadamente peligroso. Ante ese hecho, hemos tenido algún diálogo con el señor alcalde, hemos manifestado esta preocupación indicándole que debemos como Cuenca de manera responsable tomar las mejores decisiones para efectos
de intentar sostener este crecimiento preocupante de la pandemia, y por otro lado, pues entender también es algo que quizás también se lo debe tener muy presente, la necesidad de ir quizás poco a poco retornando a una relativa normalidad o a una nueva normalidad. ¿Qué restricciones, ingeniero Álvarez, pueden activarse en este nuevo escenario ya sin estado de excepción? Sí, como usted bien comenta, al terminar el estado de excepción se recuperan las garantías constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos respecto a la libertad de circulación, a la libertad de asociación y demás garantías que conocemos. Sin embargo, en las competencias que tenemos a nivel de los COE locales, o más bien dicho, de los gobiernos descentralizados cantonales, pues podemos echar mano a pocas medidas que quizás esperemos puedan ayudar un poco a lo que será la medida principal, y sería el tema que siempre lo defenderemos, el tema educativo de conciencia y de responsabilidad ciudadana. Recordemos que está en vigencia la ordenanza que por la emergencia se promulgó en el Consejo Cantonal hace alrededor de 4 meses atrás, en la que de manera obligatoria se establece el uso de la mascarilla en los espacios públicos. De manera obligatoria se establece el distanciamiento físico, que significa ubicarse a 2 metros de distancia entre personas, y la medida obligatoria del uso de los desinfectantes y de la asepsia personal, tanto al ingreso de cualquiera de los locales, sean públicos o privados, o como ya conducta ciudadana de hacer un lavado frecuente de manos y uso de geles. Estas 3 medidas, que si bien son parte de lo que cada uno podríamos asumir a nivel personal, está siendo mandatorio por parte de la ordenanza en vigencia en nuestro cantón. Complementariamente a aquello, se ha conversado sobre la necesidad de mantener las medidas de restricción vehicular que se han venido manejando desde el mes de julio. Es decir, para el Cantón Cuenca aspiramos que se ratifique la tarde de hoy en la reunión del COE cantonal estas restricciones de circulación vehicular, y esto también habrá que entender, la restricción es hacia los vehículos, no a las personas. En este caso, de darse paso a lo que esperamos sea así, se ratificará estas restricciones por placa. De los días lunes, miércoles y viernes podrían circular las placas impares, martes, jueves y sábado lo harán las placas pares, y el domingo de manera intercalada, es decir, se mantendría exactamente como hemos venido funcionando hasta ahora. La restricción vehicular se lo establecerá en las condiciones que son conocidas de lunes a sábado, de 11 de la noche a 5 de la mañana, y para el domingo pues se adelantaría un poco esta restricción desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Son medidas básicas, simples, creeríamos que pequeñas, pero en todo caso colaborará a evitar esos desplazamientos y esa movilidad de las personas, que es parte de lo que está provocando estos riesgos de contagio. Complementariamente, insistimos en el marco de las competencias que tenemos los COEs, los gobiernos cantonales, en cuanto al uso y control del uso de suelo, se podrán mantener y se deberán mantener las prohibiciones que están establecidas y que son conocidas por todos. Se evitará las concentraciones masivas, se dejará suspendidas los permisos de funcionamiento de los lugares en donde puedan establecerse un riesgo de contagios, básicamente en lugares en donde se recibe masivamente las personas, salvo que cada uno de estos puedan demostrar a través de los protocolos de bioseguridad que se puedan establecer, el que se pueda garantizar la disminución de los riesgos de contagio. Siendo así, bares, discotecas, teatros, cines tendrían la posibilidad de seguir operando con un número menor del aforo que actualmente lo tienen declarado. Entenderíamos, y esto se ratificaría en la tarde de hoy, que este aforo sería no más del 50% y que obligatoriamente se deban establecer estos protocolos propios para cada uno de los locales. Esto es lo que de manera inmediata, dentro del marco de competencia, se tendrá que establecer, y con mucha pena decir a la ciudadanía, pues tiene que ser las mínimas medidas desde las autoridades. Sobre estas es clave, es importante, es reiterativo, aunque podamos sonar cansinos en este llamamiento, la conducta personal, la conciencia personal y ciudadana es vital. Es ya responsabilidad individual el prevenir, el evitar y el intentar no
llegar a posibilidades de contagio mayores. Un tema de carácter práctico, ingeniero Álvarez. Terminan también con el estado de excepción la validez de salvoconductos para trabajadores de las áreas críticas, salud, servicios básicos, etcétera. ¿Qué procedimientos se van a seguir en la ciudad de Cuenca? Se emitió ya un comunicado por parte del EMOV, quien en delegación de la competencia que el municipio la tiene en la movilidad, pues será nuestra empresa pública de movilidad la que será la encargada de emitir las nuevas salvoconductos a quienes lo requieran. En ese caso, y considerando también pues que esto podría dar lugar a una tramitología un poco compleja, pues se ha establecido que los actuales salvoconductos que se han emitido desde el COE Nacional estarán vigentes hasta finalizar el mes de septiembre. Tiempo prudencial para que los ciudadanos que así lo requieran puedan tramitar su nuevo salvoconducto ante la EMOV bajo los justificativos y la argumentación que también ya es de dominio público. Recordemos que quienes requieren de salvoconducto son aquellas personas que demostrarán de que sus actividades están enmarcadas en estas actividades que son imprescindibles para el convivir social, exceptuando la necesidad de que deben ser remitidos estos salvoconductos a todo el personal de salud y el personal que está encargado de sectores estratégicos, que sería la provisión de los servicios básicos como agua potable, como energía eléctrica, servicios de internet. Ellos pues de por sí no requieren este salvoconducto, salvo la condición mínima de demostrar que su vehículo está ejerciendo la actividad propia a la que hacemos referencia. De ahí en más, todo ciudadano que requiera este permiso especial de circulación deberá tramitarlo desde ya quizás ante la EMOV, pero que estrictamente será requerido a partir del mes de octubre. En estas 2 semanas y un poco más, cerca de 3 semanas que todavía tenemos pendiente, serán válidos los salvoconductos que se emitieron en su debido momento desde el COE Nacional. ¿Qué lineamientos habrá por otra parte en cuanto a reuniones de carácter masiva, espectáculos, reuniones de carácter religioso, de gremios, de asociaciones, incluso fiestas o actividades de esa naturaleza a nivel particular y familiar? Este es un tema muy delicado de comentar. Esperemos ser lo suficientemente explicativos para no dar lugar a malas interpretaciones. Las competencias que se tendría de control desde el gobierno cantonal es estrictamente en los espacios públicos y los espacios privados de servicio público. En ellos, pues a través de los permisos de funcionamiento que deben emitírselos, evidentemente no se los realizará bajo las circunstancias de la pandemia, es decir, no se van a autorizar encuentros masivos de espectáculos públicos, de espectáculos deportivos masivos y todos aquellos que signifiquen uso de espacio público o que aún siendo privados, pues sean emitidos para una prestación pública. Sin embargo, reuniones de tipo privada, estrictamente locales, digamos que a nivel familiar en viviendas particulares, no se podría ejercer ningún tipo de acción porque pues al retornar a las garantías constitucionales, una vez levantado el estado de excepción, pues tenemos los ciudadanos plena libertad de asociación y por esa razón decíamos que apelamos una vez más al sentido común, a la sensibilidad ciudadana para que aún sin haber la prohibición, pues tomemos conciencia de la grave situación en la que estamos viviendo, particularmente en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Lo que decía al inicio, el ritmo de contagios que estamos teniendo en el país tiene en la última semana el más alto en cuanto a la proporción respecto a la población. 18% de contagios se han incrementado en la última semana. Este es un dato que nos debería alarmar, nos debería preocupar y nos debería exigir que cambiemos la actitud ciudadana. De ahí ese llamamiento. Si tienen en mente, por favor, que una vez levantado el estado de excepción podemos hacer lo que a bien tengamos, meditemos que no es así. Cualquier necesidad de reunión privada a nivel domiciliario de pequeñas asociaciones, pues creo que sí podemos tener la conciencia plena de que se lo puede postergar dentro de lo posible y evitemos esas 3 medidas básicas que están dispuestas en la ordenanza vigente. Son claves, son sencillas, son creo que fáciles de entender,
pero en algún momento al parecer son difíciles de aplicar. El uso obligatorio de mascarilla, aún estando en lugares privados, pues si es que existe un número importante de personas, es preferible mantenerlo siempre cubriendo la boca y nariz. Y si salimos a la calle, que hemos hecho también ese comentario, es necesaria la reactivación económica. Reconocemos que una vez pasado ya cerca de 6 meses, las condiciones también de supervivencia son importantes, pues habrá que hacerlo, pero creo que si algo hemos aprendido en este tiempo es que podemos salir guardando absolutamente las medidas de seguridad, evitemos las aglomeraciones. Es fácil, decíamos, de explicar, pero difícil al parecer encarnarlo en la actitud permanente de comportamiento. Si vemos un lugar, en algunos lugares que están en aglomeración, evitemos que podamos estar demasiadamente cercanos. En lo que se refiere, ingeniero Álvarez, es una pregunta que hace el público, a reuniones sociales en locales comerciales particulares, ¿hasta qué límite de personas? ¿Se ha puesto un límite o qué alineamientos existen? En los lugares masivos como centros comerciales, como espacios públicos en donde hay una importante circulación de personas, se ha comentado, mientras no se ratifique hoy en la tarde, no podemos darlo por hecho, pero como dato preliminar se ha comentado de que deberá establecerse en un 50% del aforo. Esto es un dato que esperamos sea ratificado en la tarde de hoy, pues es una medida mínima que podemos obligar, exigir para efectos de pretender controlar este ritmo de contagios. Bien, esperemos que salgamos bien librados de esta compleja situación que seguimos viviendo y que se avecina ya con nuevas circunstancias. Han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.